Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Estamos leyendo el capítulo que se llama Psicopatías y el día de hoy vamos a leer impostores. Espero que les guste. El vocablo y la figura clínico-literaria del impostor surge de un artículo de Carl Abraham de 1935 titulado precisamente The History of an Impostor in the Life of Psychoanalytical Knowledge. Se trata del caso de un hombre joven que requiere ser entrevistado por Abraham a título de doctor del ejército en el año 1918 para la realización de un informe psiquiátrico. 5 años después, en circunstancias inusuales, Abraham vuelve a encontrarse con el joven N. Al momento de la evaluación, Abraham indica que las acusaciones contra N habían asumido proporciones extensas a raíz de numerosas malversaciones, falsificaciones y fraudes de diversa índole en el ejército y en la vida social. No era la primera vez que incurría en tales delitos. Previamente el sujeto había sido condenado y encarcelado en varias ocasiones, siendo enviado al ejército después de su última detención. Su padre era un funcionario de menor importancia. La familia era pobre y muy numerosa, siendo N el más pequeño entre los hermanos, aunque, indica Abraham, con un deseo incontrolable de ser magnífico, a los 5 años en el jardín jugaba solamente con niños bien vestidos. En la escuela ya envidiaba los objetos de los demás, y su primer fraude fue fingir ser el hijo de un general para obtener un crédito, comprar los objetos e igualarse con los hijos ricos. También le robaba a su madre para obtener el mismo cometido. En varias ocasiones vendió los libros que había pedido prestados a sus compañeros e hizo estafas hasta a los profesores, quedando fuera del establecimiento educativo. Cuando empezó a trabajar como aprendiz, procedió a robar el dinero del franqueo. Fue despedido y finalmente terminó en un reformatorio durante varios años. Al egresar de allí, con 19 años, se trasladó a Berlín y consiguió un trabajo, aunque cometió variados delitos menores para sostenerse como miembro de la clase alta y ser incluido en círculos exclusivos de estudiantes. Así continuó en otras ciudades, contrayendo deudas y estafando gente, pero también pasando por cortes y prisiones hasta que fue enviado al ejército. El diagnóstico de Abraham en el informe de 1918 refiere un caso de locura moral, cuya condición es permanente e inalterable. Sin embargo, un año después, durante el cual había continuado realizando estafas y fraudes, se produce un cambio subjetivo muy significativo. Se estabiliza en un trabajo y no incurre en transgresiones a la ley. Abraham se sorprende ante la curación espontánea y reconstruye el caso de la siguiente perspectiva. N, como se ha dicho, era el menor de los hermanos y una incomodidad para sus padres, quienes lo habrían significado como una boca más que alimentar. En efecto, la conducta de N en el jardín y la escuela indica su deseo de tener padres ricos sin miramientos económicos hacia él. Asimismo, su comportamiento glorioso, en el que todo gira alrededor de él, es el reverso de su posición de niño. La transformación se produce cuando se casa con una mujer más grande que él, y además de encontrarse en circunstancias cómodas, social y económicamente, ha obtenido el cumplimiento absoluto de sus deseos de la niñez. Consecuentemente, según Abraham, N puede alcanzar una transferencia libidinal hacia su madre con una mujer sustituta. En 1955, Helen Dodge publica The Impostor, Contribution to Ego Psychology of Psychopath, referida al caso Jimmy, cuya historia es la siguiente. Era el menor de 10 hermanos y su ansiosa madre complacía sin fin todas sus demandas. Durante los primeros años, el padre, un hombre adinerado y exitoso, no se refirió a él ni lo tomó en cuenta. Sin embargo, cuando se retiró parcialmente del negocio y continuó la búsqueda de sus actividades financieras y filantrópicas desde su hogar, el niño cobró protagonismo para él. Finalmente, su padre omnipotente, enfermo gravemente, y Jimmy, con 7 años, dejó de jugar, perdió interés en todo y comenzó a agredir a su madre y sus hermanos. En el curso de los próximos años comenzó a tener problemas de disciplina en la escuela. Era inteligente y aprendía rápidamente, aunque creía que nada podía sucederle sabiendo quién era su padre en la comunidad. En definitiva, el comienzo de sus actos asociales se produjo a los 12 años, después de la muerte de su padre.
En la primera etapa de tratamiento, Dodge indica que Jimmy era un joven psicópata típico, que en la repetición de sus acting out patológicos no podía sostener la disciplina de la escuela. Todos sus actos sociales eran sus medios de demostrar que él era algo especial. Su carencia de afecto, inhabilidad para formar relaciones humanas e ideas paranoicas condujeron a la analista a considerar la posibilidad de una esquizofrenia incipiente. En la segunda etapa, Jimmy tenía 21 años y permanecía bajo tutela legal. Durante la guerra se ofreció para el servicio militar y obtuvo la admiración de sus camaradas al empeñar su moto a favor de la patria, entre otros gastos que había realizado. Sin embargo, en una inspección, el héroe se convirtió en truán y su carrera gloriosa terminó provocando una ansiedad que lo condujo al tratamiento. En Jimmy, las relaciones humanas tenían como meta su satisfacción narcisística y el éxito tenía que ser inmediato. Por esto se dedicó sucesivamente a granjero, escritor, director de cine e inventor, emprendimientos de incontables altibajos en los cuales siempre fracasó y gracias a su fortuna pudo continuar con nuevos proyectos. En el curso de su tratamiento, la impresión favorable de sus profesores como estudiante excepcional de la filosofía era una farsa e impactaba con un impostor verdadero, también luego de alterar su nombre de modo que fuera casi idéntico al de una celebridad. Según Dodge, Jimmy representa una caricatura de los impostores de Mara y Hewitt debido a su patología del yo, aunque en contraste con ellos no podía encontrar los objetos para su identificación debido a su capacidad limitada para la sublimación y su carencia de talento. Su ideal del yo cultivado por el padre promovió sus exigencias sobre el mundo para ser tratado enaltecidamente a sí mismo. La denegación del ambiente era un ataque a su ideal y con sus reacciones paranoicas quedó en la frontera del comportamiento criminal verdadero. Los impostores siempre buscan una identidad que justifique su propia concepción de sí mismos, marcada por el ideal del yo. En consecuencia, el yo queda desvalorizado y cargado de culpa. En términos simples, el impostor permanece desdoblado entre la grandiosidad del ideal y la inferioridad del yo. Sobre este último aspecto, la analista indica que detrás de Jimmy, el impostor, hay una víctima y sus acciones constituyen una autodefensa. Desde esta perspectiva, Dodge considera a la victimización, la injusticia social y el deseo de vengarse como una verdad de todos los delincuentes juveniles y la razón de su comportamiento. Ahora bien, el texto establece una distinción entre impostores normales, en los que se presenta un conflicto entre el yo y su ideal, similar a la neurosis, y los verdaderos psicópatas que pueden alcanzar una identidad entre ambas instancias. La autora concluye su trabajo sobre los impostores como una referencia a la literatura, aportando un caso paradigmático como el de Felix Krull en la novela de Thomas Mann. Justamente en 1964, Sack publicará un análisis detallado y minucioso sobre la constitución metapsicológica de este personaje literario y trazará su hipótesis sobre el estereotipo psicopático, válido para los impostores y la psicopatía en general. Anteriormente, Philip Greenacre, en 1958, había escrito 2 artículos sobre el tema de impostor y The Relation of the Impostor to the Artist. En este último examinaba, entre otros casos, a Felix Krull, pero como un tema insistente y autobiográfico en la obra de Mann. Contrariamente a la identificación que plantea Greenacre, Sack, al iniciar el artículo antes mencionado, indica que sería completamente imposible identificar al autor con su héroe. La concepción de Krull y las consecuencias que de ella se derivan no pueden ser las de Mann, aunque es innegable la simpatía por su héroe. Por su parte, Greenacre procede diferente al considerar las biografías del literato, en relación con la distinción entre la primera versión de Krull, versión corta que Mann escribiera tempranamente en 1911, y la versión definitiva. El resultado es que la novela o las novelas otorgan maravillosamente descripciones, sensaciones y funcionamientos internos de la vida del estafador, en lo que el impostor resulta una de las posibilidades polimorfas de tal actividad. No obstante, desde la visión de Thomas Mann, Krull es más artista que impostor. Precisamente junto a otros datos que encuentra Greenacre, esta descripción del impostor y el artista pone de relieve los aspectos intrapsíquicos de Mann, y por esto la novela resulta autobiográfica.
Ahora bien, en The Impostor, Green Acre sostiene que las tendencias impostoras ocultas, encajadas en el carácter de un individuo o determinados rasgos de fraudulencia son comunes en clínica psicoanalítica. Contrariamente, los casos de impostores bien definidos son absolutamente raros. A raíz de esta observación, la historia de vida de los impostores es indagada desde la personalidad de Titus Oates, George Salmanazar, James Macpherson, Thomas Chatteron y otros, que en su conjunto aportan 3 constelaciones básicas de síntomas. Primero, el romance dominante y dinámicamente activo de la familia. Segundo, el disturbio intenso y circunscrito del sentido de la identidad, comparable a una clase de infarto en el sentido de la realidad. Y tercero, una malformación del superyo, que implica conciencia e ideales. Asimismo, Green Acre realiza varias observaciones sobre los impostores, que se mencionarán simplemente a título descriptivo. Gran habilidad en el área del fraude, pero no así en otras situaciones de la realidad total. Por esto puede resultar que la habilidad y la persuasión se combinen con insensatez y estupidez completas. Por otro lado, la dependencia en los gestos del impostor que prospera con el éxito de su exhibicionismo, conformarse una identidad con el intento de superar el desamparo, el desarrollo defectuoso del ego, la debilitación considerable de la potencia sexual, las tendencias homosexuales, etc. Ahora bien, es sobresaliente que todos los casos mencionados sean hombres. Quizás, continúa Green Acre, debido a la resolución edípica. Sin embargo, un gran impostor femenino es la versión del griego Emanuel Rollidis de la papisa Juana. Tras la muerte del Papa León IV, en el año 855 fue elevada al papado como Juan VIII y luego de cumplir el santo oficio por más de 2 años, prematuramente dio a luz durante una procesión y murió en ese mismo acto, según Green Acre, como resultado de su obligación de traicionarse. Finalmente, Lionel Finkelstein, en 1974, realiza una reconsideración del tema en su artículo The Impostor: Aspects of this Development. En la introducción, define al impostor como una persona que asume un nombre o una identidad falsos con el fin de engañar a otros, patológica y repetitivamente debido a conflictos internos sin resolver. La calidad de sus comportamientos es impulsiva y en forma de acting out, aunque estos no tienen el intento de resolución de escenas reprimidas de la niñez. De acuerdo con los autores citados anteriormente, Finkelstein indica que los impostores verdaderos no consultan al analista y si lo hacen pronto se revelan como inanalizables e intratables debido a la falta de honradez, superficialidad, baja tolerancia a la frustración, tendencia a la acción, etc. Seguidamente presenta el caso de un impostor notable por su talento, cuya propiedad era defenderse de su feminidad subyacente y su baja autoestima. En efecto, se trata de un defecto estructural en el yo, determinado por el deseo inconsciente de sus propios padres, que animaron la mentira y sus ideales grandiosos, mientras desestimaron los comportamientos más sanos. De esta manera, el niño impostor proporcionó una satisfacción para los padres y también representó el papel de chivo expiatorio de la familia. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia. Con este tema terminamos de leer el capítulo que se llama Psicopatías. Los espero en el próximo video para iniciar un nuevo tema. Muchas gracias por escucharme.